En esta ocasión hablaremos acerca de la detección de micoplasma en cultivos celulares a través de la técnica de PCR punto final, debido a su alta incidencia dentro de los laboratorios académicos y en las unidades de producción de empresas farmacéuticas y biotecnológicas que emplean los cultivos celulares para la elaboración y evaluación de productos biológicos, biotecnológicos y terapéuticos. Es imprescindible establecer controles periódicos para descartar la presencia de micoplasmas, sistematizando el uso de alguno de los métodos de detección actualmente disponibles, ya que su detección no es evidente a simple vista, alterando de forma drástica nuestras células y distorsionando a largo plazo nuestros resultados. Comencemos con algunas generalidades. Micoplasma hace referencia al grupo de bacterias más pequeño que existe, en términos de su morfología y tamaño de genoma. Debido a su tamaño reducido, carecen de varias vías metabólicas, por lo que dependen de los componentes nutricionales provistos por el medio en el que se encuentren o de su asociación con otras células. Carecen de pared celular rígida, lo cual les confiere resistencia a los antibióticos más comúnmente empleados en la descontaminación de cultivos celulares. Se caracteriza por presentar una tasa de crecimiento lenta, lo cual lo hace indetectable a simple vista o haciendo uso del microscopio. Se han adaptado para sobrevivir en una amplia variedad de ambientes y organismos, incluidos las plantas, insectos, aves, mamíferos y humanos. El género cuenta con alrededor de 200 especies, de las cuales 8 son las más frecuentes en afectar el cultivo celular. Debido a su alta distribución en la naturaleza, existe una elevada incidencia de contaminación de sustratos y cultivos celulares. Su genoma, extremadamente básico, los hace depender de las condiciones y nutrientes en las que se encuentren, ejerciendo una función parasitaria en el huésped, con el fin de conseguir la maquinaria para obtener energía, de tal manera que la morfología de las células se ve alterada, al tornarse éstas con un aspecto de forma de huevo. Al competir con las células huésped por los precursores y los nutrientes para la obtención de energía, pueden alterar la síntesis de ADN, ARN o proteínas, afectando los niveles de aminoácidos y ATP, inclusive introduciendo las alteraciones cromosómicas, lo cual causa en general un desequilibrio en el metabolismo celular, incrementando la muerte celular y por consiguiente la proliferación de las células contaminadas se ve disminuida. A pesar de la gravedad de sus efectos, la presencia de micoplasma no se detecta a simple vista, por su tamaño pequeño y sus tiempos de generación largos, lo que no provoca turbidez en el medio. La importancia de micoplasma, tanto en la industria como en los laboratorios académicos, radica en que es el principal contaminante de cultivos celulares, y debido a que presenta heterogeneidad en las alteraciones de las células, su rápida y precisa detección se ve atenuada, lo cual se traduce en pérdidas de lotes de producción de bancos maestros y de trabajo, debido a cuestiones regulatorias y de seguridad del producto, y en las alteraciones de resultados experimentales. Para evitar la contaminación por micoplasma, es necesario seguir con las buenas prácticas de laboratorio para cultivos celulares, así como realizar una evaluación y monitoreo periódico tanto de los sustratos utilizados en el medio de cultivo como en nuestras células. Actualmente, existen varios documentos nacionales e internacionales, como la Farmacopea de los Estados Unidos, la Farmacopea Europea y la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los métodos aplicables para detectar contaminación por micoplasma en productos biotecnológicos generados en cultivos celulares, bancos maestros y de trabajo y aquellos suplementos de origen animal que se utilicen en la preparación de los cultivos celulares de producción. Tradicionalmente se ha utilizado el método de cultivo en medios nutritivos, el cual se basa en la capacidad de ciertas especies de micoplasma de ser cultivadas en medios específicos. La detección consiste en la aparición de colonias en la superficie de placas de agar, originadas a partir de micoplasmas viables en las muestras. El segundo método es el cultivo de células indicadoras, en el cual
Se utilizan células Vero inoculadas con la muestra que se desea evaluar, utilizando dos tipos de colorantes, Hodge o DAPI. En ambos casos, los dos colorantes tiñen el material genético de las bacterias. La presencia de contaminación con micoplasma se identifica por el patrón de tinción observado en las muestras. El método de tinción está dirigido principalmente a aquellas cepas que no han sido posibles cultivarlas. Sin embargo, existen varias desventajas en el uso de estos dos métodos. Los tiempos de prueba son largos. En el caso del método del cultivo en medios nutritivos, la prueba puede tardar hasta 28 días. La sensibilidad puede variar dependiendo de la preparación y la calidad de los medios de cultivo. Como se mencionó anteriormente, micoplasma depende de los componentes nutricionales del medio de cultivo para sobrevivir, por lo que es posible que las variaciones en los medios de cultivo arrojen resultados falsos negativos. Los resultados, además, pueden ser comprometidos por la manipulación de las muestras. Se ha observado que la congelación y descongelación, así como el almacenamiento prolongado de una muestra, afecta a la viabilidad de micoplasma. Dado que ambos métodos detectan micoplasmas viables, pueden obtenerse falsos negativos. E incluso no existen estándares de micoplasma para métodos microbiológicos. Recientemente se ha autorizado el uso de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, también abreviada como PCR, que consiste en la detección de ADN proveniente de micoplasma a través de la amplificación de una región conservada de ADN, presente en el gen ARN ribosomal de la subunidad 16S, gen que comparten todas las bacterias. Se basa en la cualidad de complementariedad del ADN, utilizando oligonucleótidos que reconocen y se alinean a una región específica del genoma, que se va amplificando de manera exponencial. Los primers universales u oligonucleótidos se diseñan contra las regiones conservadas dentro del género de micoplasma o el género de interés, procurando que las variaciones se encuentren únicamente en las partes centrales y no en los extremos 5' o 3', las cuales pertenecen a las regiones conservadas. Actualmente se cuenta con kits de detección de hasta 60 especies de micoplasmas, conformados con una mezcla de primers universales que son específicos de la región que codifica al gen 16S ARN ribosomal. Entre ellas, las más comunes encontradas en cultivo celular son Mycoplasma arginini, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma georginis, Mycoplasma orale, Mycoplasma pyrium y Mycoplasma salivarum. Las muestras que son positivas para micoplasma se reconocen fácilmente por un producto de PCR distinto que varía en tamaño y va de los 434 a los 500 pares de bases, aproximadamente, y se puede observar en un gel de agarosa. Las principales desventajas de este método es la importancia de disponer de información sobre la secuencia del ADN diana para poder construir oligonucleótidos específicos que actúen como cebadores para la amplificación selectiva de una secuencia particular de ADN, ya que se necesita disponer de alguna información previa sobre la propia secuencia a amplificar. Esto implica, por lo regular, que la región de interés ya haya sido parcialmente caracterizada. Existe también riesgo de contaminación, pues la facilidad con la que se amplifica el ADN exige evitar el peligro de contaminación inherente al poder multiplicador de la reacción. Y también existen algunas sustancias que afectan el rendimiento de la PCR, principalmente en cuanto a su inhibición. Por otro lado, las ventajas son que no se necesitan tener bacterias viables en la muestra. Los tiempos de obtención de resultados son más cortos que en los dos métodos anteriores. La sensibilidad es mayor, ya que la PCR puede amplificar secuencias a partir de cantidades ínfimas de ADN diana, incluso a partir de ADN contenido en una sola célula.
y es capaz de detectar especies de micoplasma cultivables como no cultivables. Para poder utilizar este método es necesario demostrar que la sensibilidad real es equivalente a los métodos anteriormente descritos, además de que debe de cumplir con los siguientes lineamientos. Especificidad. Se refiere a la capacidad del método para detectar una amplia variedad de especies de micoplasma y al mismo tiempo no debe de haber reacción cruzada con otras bacterias filogenéticamente relacionadas, como Clostridium, Lactobacillus y Streptococcus. Debe de contar con un límite de detección, siendo capaz de detectar de 2.5 a 25 femtogramos de ADN, lo que es equivalente de 4 a 40 copias del genoma. Para ello es indispensable disponer de 10.000 a 100.000 células. Tiene que contar además con una robustez, es decir, debe ser posible modificar alguno de los componentes del método y demostrar que aún es funcional. Actualmente, los documentos regulatorios no establecen un método específico, por lo cual se puede utilizar la PCR en sus diferentes modalidades. En todos estos casos, el método debe ser validado internamente para su uso, ya sea que se realice por el laboratorio o se base en un kit comercial. El flujo general de trabajo para la detección de micoplasma por PCR punto final consiste de 3 etapas. La extracción de ADN, que consta de la lisis celular, precipitación, lavados, elución y cuantificación del ADN. La segunda etapa está conformada por el proceso de amplificación de la región conservada de ARN ribosomal 16S, realizando la preparación de la mezcla maestra de reacción que debe tener DNTPs, buffer, agua, enzima, el cóctel de primers y el ADN de la muestra que se va a analizar, además de los controles necesarios como lo son el control positivo, una muestra de ADN que se sabe está contaminada, el control negativo, que solo consta de la mezcla maestra sin la presencia de la muestra de ADN. En lugar de ello, se adiciona agua grado biología molecular. Y para descartar la posible inhibición de la PCR por algún componente presente en la muestra, se coloca una muestra adicionada con el propósito de evitar los falsos negativos. Finalmente, se lleva a cabo una electroforesis en gel de agarosa para poder visualizar el producto esperado, que debe tener un tamaño de entre los 434 a 500 pares de bases, aproximadamente. De esta forma, el método nos proporciona una manera rápida y precisa de detectar la presencia de micoplasma en nuestros cultivos celulares. Por su atención, muchas gracias.